Ya, perfecto. Ya, entonces, las dos preguntas básicamente es la misma figura. Una va a ser un caso estático con nivel freático en el coronamiento del muro. Y la segunda va a ser despreciando el nivel freático. Y vamos a analizar el caso estático y el sísmico, ya para que vean la diferencia o qué produce el efecto del sismo. Ya, vamos con la primera, que la verdad es que es súper simple. Igual vimos un caso con agua en el auxiliar pasado, pero este, como tiene la superficie inclinada, tiene algunos detallitos diferentes, ¿ya? Y además, como tiene inclinación en la cara interna del muro, ahí hay una descomposición en el ángulo, además de roce. Entonces, claro, pues esto nos va a obligar a ocupar el método de Coulomb. Y bueno, lo que se nos pide es que para el muro de la figura se determine la estabilidad estática al deslizamiento y volcamiento. ¿Ya? Entonces tengo que determinar los empujes, eh, todas las fuerzas que participan o actúan sobre el muro, porque estamos hablando de la estabilidad del muro, y ver si este es estable o no, y si es seguro o no. Entonces, partamos. ¿Ven bien ahí la pauta, por así decirlo? Que en verdad no es la pauta. Sí, se ve bien. Ya, vale. No sé por qué no me aparece. Ahí está. Ya, démosle. Entonces, aquí tengo la geometría del muro, que es básicamente un trapecio de base 1,6 y arriba tiene 1, es simétrico respecto al eje X, no, al eje Y. Y o sea, netamente para simplificar las cosas, tiene 3 metros de altura, el suelo tiene un phi de 35 grados, es súper bueno. El gamma del suelo es 17 y el roce entre el muro y el suelo es phi medio, 17,5 grados. Entonces vamos a tener que ocupar el método de Coulomb, entonces vamos a ocupar esa fórmula fea, bien larga, y los parámetros de entrada que le vamos a dar va a ser beta igual 0, ya que no hay inclinación, el roce el que nos dan, el eta, que es la inclinación de la cara interna del muro, es un ángulo y se saca como una tangente de 0,3 dividido en 3, ¿ya? Ahí nos va a dar ese ángulo, el que necesitamos, y phi que es 35. Si nosotros reemplazamos todos esos datos en la fórmula de coeficiente de empuje lateral de Coulomb, nos va a dar 0,287, ¿ya? Y con esto nosotros podemos sacar inmediatamente el empuje activo, que es un medio del gamma boyante por la altura del cuadrado por el coeficiente de empuje lateral, donde el gamma boyante es nada más que la resta entre el gamma del suelo y el gamma del agua, ¿ya? Y bueno, con eso nos da un empuje de 9,31 kilonewton por metro lineal, ¿ya? Ahora, este empuje, como sabemos, está inclinado porque hay roce, y además, al haber un ángulo eta en la superficie, eh, se produce una inclinación extra de esta fuerza. Entonces, como el borde del muro es inclinado, un ángulo eta respecto a la horizontal, ya se nos desinclina la fuerza porque esta tiene que ser perpendicular a la superficie, y además existe roce, lo que desangula nuevamente la angulación de la aplicación del empuje en un ángulo delta. Entonces, claro,
nuestro empuje va a estar inclinado un ángulo delta más eta. Entonces ahora podemos hacer la descomposición de este empuje en la dirección X e Y, ¿ya? Que es más simple después trabajar para hacer los análisis. Y bueno, aquí como se fijan en X va a ser el coseno y en Y el seno. Y nos va a dar 8.5 en X y 3.6 en Y. Si se fijan son valores súper bajos. Pero como tenemos agua, por eso nos va a jugar en contra y nos va a hacer como la carga desfavorable, por así decirlo. Bueno, el punto de aplicación de esta fuerza es súper fácil de determinar porque al final es una triangular, la superficie, y es H tercios, como H era 3, nos da que en Y es 1, y en X va a ser la base completa, que es 1,6, menos un tercio de 0,3. Entonces nos va a dar 1,5. ¿Ya? Y ahí tenemos el punto de aplicación de esta fuerza. Ahora analicemos el empuje del agua. ¿Ya? El empuje del agua va a ser perpendicular a la superficie y se distribuye desde el punto superficial, que va a ser 0, y en el punto muy inferior va a ser eh, gamma por H. Gamma de... Ahí me falta una W, gamma del agua por H. Y bueno, esta es una triangular y para sacar el empuje necesitamos sacar el área de ese triángulo y va a ser un medio de gamma del agua, H partido en coseno porque se distribuye en toda la cara. Y eso. Y nos va a dar 44.59 el empuje, pero este empuje es inclinado y está inclinado a un ángulo eta, ya que tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Ya? Entonces al final este empuje también se tiene que descomponer en X y Y exactamente como lo hicimos con el empuje del suelo. Y si se fijan, el empuje del agua es considerable respecto al empuje del suelo, ¿ya? Igual tienen que pensar que este suelo, aparte de ser relativamente, tener un gamma bajo, tiene un fin muy alto, por eso el empuje es más o menos bajo. Y además está el agua actuando. José, Dime. están preguntando por qué se ocupa el gamma boyante. Y a mí tampoco me queda muy claro. El gamma boyante porque hay agua, ¿ya? Entonces, ¿Ya? la partícula cuando está sumergida, eh, ¿se acuerdan de fluido? Parece que era, no me acuerdo en qué ramo se veía. Muchos años atrás, que cuando un volumen está sumergido en el agua, el agua ejerce un empuje sobre ese cuerpo respecto como al volumen y se multiplica por el gamma del agua, que creo que se llama empuje del agua también, pero es en la vertical. Entonces, ese volumen, por ejemplo, si tiene un gamma menor que el del agua, flota, ¿cachai? Si tiene un gamma mayor, se hunde igual, pero si tú lo pesáis abajo del agua, va a pesar el gamma la densidad de ese objeto menos la densidad del agua. ¿Ya? En el suelo pasa lo mismo. Como el suelo va a estar sumergido en el agua, porque el nivel freático está hasta arriba, el suelo va a pesar el gamma del suelo menos el gamma del agua. O sea, el gamma boyante. Ah, vale, gracias. Ahora me quedó claro. Perfecto. Ya sigamos. Ya. Sigamos. ¿El resto de todo bien? ¿Van todo bien? ¿Hasta aquí? Asumo que sí. Ya. El peso del muro. Bueno, esto es súper simple. Calcular el área, que al final como un trapecio y es simétrico es el promedio de la cara inferior y la superior por la altura. ¿Ya? 3,9 metros cúbicos por metro lineal. Eso lo multiplicamos por el gamma del hormigón, que no lo puse, tengo que corregirlo. 25, ya lo que siempre se ocupa, y nos da que el peso es de 97,5 kilonewton por metro lineal. ¿Ya? Y bueno, como es simétrico, el peso va a estar en el centro desde este punto que es de donde vamos a hacer un análisis de volcamiento, ¿ya? Entonces va a estar en la mitad de
el muro, que va a ser 1,3 metros. Ya, para sacar la fuerza de roce que ocurre en la base, ¿ya? Necesitamos determinar la normal. La normal en este caso viene de solamente hacer una sumatoria de fuerza en el eje Y. Entonces nos va a dar que la normal va a ser igual al peso del muro más el empuje activo en el eje Y más el empuje del agua en el eje Y. ¿Ya? Bueno, aquí lo descompuse. Bueno, obviamente lo hice con Excel, entonces lo descompuse ahí, pero no lo puse. Pero si quieren lo puedo corregir, aunque no creo. Igual ahí ustedes lo pueden corroborar, que la idea es que ustedes lo hagan. Entonces me da que la normal tiene un valor de 105,64 kN por metro lineal, y con esto podemos sacar el roce, ya que se multiplica la normal por la tangente del ángulo. Y nos va a dar que la fuerza de roce que ocurre en la base es de 73,97 kN por metro lineal. Entonces, ya con todo esto, ya podemos empezar a hacer el análisis de estabilidad de este muro. Y vamos a partir con el deslizamiento, ¿ya? Entonces, el factor de seguridad del deslizamiento es la fuerza resistente en la parte superior, que en este caso sería el roce, ¿ya? Y en la parte inferior, las fuerzas solicitantes, que en este caso serían los empujes laterales, que sería el EAX y el EWX, ¿ya? Las dos componentes en X de ambos empujes, del agua y del suelo. Y nos da un factor de seguridad de 1,39. Y aquí yo tengo que preguntarle, ¿está bien que nos dé 1,39? ¿Qué pueden comentar acerca de la estabilidad de este muro respecto al deslizamiento? José, antes de seguir, están preguntando por qué en Sí. el roce está el ángulo phi, n por tangente de phi. Porque se supone que la base del muro, o sea, uno puede suponer, aquí ya son solo supuestos, que la base del muro fue hormigonada contra terreno, entonces el roce que va a haber entre la base del muro y el suelo va a ser la misma que hay entre el mismo suelo. Entonces puedo asumir que el roce va a estar dado por un ángulo de fricción que es igual al del suelo, ¿ya? Ah, ok. Por eso. Y la normal es porque el roce. Al final, este tangente de phi es como el mu de cuando uno calculaba el roce, ¿ya? Como el coeficiente de roce, por así decirlo. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces ahora que ya me respondieron, necesito que me digan qué les parece un 1,39. ¿Qué pueden decir acerca de la estabilidad de este muro al deslizamiento? ¿Qué ¿Qué? inestable? Es inestable. ¿Alguien más que dice algo? Teóricamente es estable, dice Orlando. ¿Alguien más? Ya, pero vamos, respóndanme algo de control, porque, o sea, en el ejercicio no pondrían inestable, ¿o sí? O Ya, sea, es que es menor al valor al factor de seguridad que vimos. ya, pero ese factor de seguridad es para que sea seguro, ¿ya? Que Para tienda a que sea deslizar. estable, tiene que ser mayor que 1. Entonces, la respuesta correcta sería es estable, pero no es seguro porque no tiene un factor de seguridad mayor que 1,5, que es lo que uno busca, ¿ya? Pero eso ya es criterio. O sea, está definido que es 1,5 y para el caso sísmico es 1,1, ¿ya? Pero eso, la estabilidad del muro es si es mayor que 1, porque si es mayor que 1, mis fuerzas resistentes son mayores que las solicitantes, ¿ya? Tengan ojo ahí, para que vean el punto de vista del análisis, que es seguridad y estabilidad, ¿ya? ¿Se entendió eso? Sí, no. Seguimos, paramos.
Al final entonces, ¿es inestable o estable? Me perdí. Es estable, pero no es seguro. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Con confianza, si se puede explicar de nuevo. Lo importante es que ustedes lo tengan claro. Para que sea estable, o no, para que sea estable, las fuerzas solicitantes deben ser iguales a las fuerzas resistentes. Eso entiendo, ¿no? Sí, po. Y si eso fuera igual, el factor de seguridad te daría 1. Uno. Ya, entonces por eso, si el factor de seguridad es mayor que 1, el muro ya es estable. Pero ¿qué pasa si uno está muy cerca de que una fuerza es igual a la otra? Si tú hiciste mal un cálculo, pongámoslo de esa forma, o no consideraste un aspecto o alguna carga extra, ¿ya? Que está participando y no la visualizaste, que es solicitante, se va a salir de esa estabilidad y va a pasar a ser inestable, ¿ya? Pero el muro Por que va a eso fallar. uno define un factor de seguridad de 1.5, cosa de uno tener como un as bajo la manga de si se me pasó algo, tengo un 0.5 de que está a mi favor en caso de cualquier cosa que me va a cubrir, ¿ya? En el caso estático, que es el más importante, porque es el que se ocurre en la mayor parte del tiempo, ¿ya? Avancemos. Sí, por acá. Cualquier duda me va preguntando. Pero tienen que tener claro eso, porque eso viene de aquí para adelante siempre. Ya, vamos con el volcamiento. Bueno, para analizar el volcamiento definimos un punto que es 0, que es el que está aquí, la parte inferior izquierda del muro, que va a ser nuestro pivote. Y necesitamos calcular los momentos resistentes, que van a ser los que me ayudan. En este caso va a ser el peso por el brazo que dijimos, que era 1.3 metros. Las otras dos fuerzas que me van a ayudar a resistir van a ser las que están en el eje Y, que es el empuje activo en Y y el empuje del agua en Y. Ambas van en el mismo punto de aplicación, entonces va a ser la suma de ambas por X, que es el X que determinamos en este punto, 1.5 metros. Y ahí eso me va a dar 90.2 kN por metro lineal. Las solicitantes van a ser las que están en el eje X, y si vemos solo tenemos dos, que va a ser el empuje activo en X y el del agua en X, y obviamente la de roce queda afuera porque está en la misma dirección del punto, entonces no hay torque, no hay momento, perdón. Y nos van a dar y el brazo es Y, que el que terminamos antes, que es H tercio, 1 metro. Y nos va a dar un factor de seguridad de 1,7. Ahora sí estamos pasados del 1,5, entonces al volcamiento es seguro. Pero al deslizamiento no. No es seguro. Es estable, pero no es seguro. Entonces, si ustedes estuvieran diseñando, qué deberían decidir para que fuera seguro? ¿Qué modificarían? Orlando, si hay cuña entra en todos los cálculos. ¿A qué te refieres en todos los cálculos? ¿A que desangula lo empuje? No entiendo tu pregunta, Orlando. O sea, el efecto de que esté inclinado el borde interno del muro te afecta en que desangula las aplicaciones de los empujes, ¿ya? Y además aquí existe roce. Entonces, claro, te va a afectar las solicitantes, pero de hecho el hecho de que sea inclinado te va a ayudar porque te va a generar una componente I
que te va a ayudar a resistir y te va a disminuir la sollicitación. Por eso es que se inclina el borde interno y no se deja vertical. Si ustedes se hacen un Excel con todo esto, pueden ir jugando con todas las variables y ver cómo afecta a cada una. Así pueden saber cuál ayuda y cuál no. Espero que con eso responda a tu pregunta. Pero bueno, ya que nadie me contestó, nosotros tenemos que hacer aumentar la fuerza resistente. ¿Cuáles son nuestras fuerzas resistentes? El empuje en I, el empuje en I del agua y del suelo. Eso no los puedo modificar porque mi muro es de 3 metros y el suelo va a estar ahí igual. Entonces, ¿qué podría modificar yo? El ángulo interno, ¿ya? Cosa de que este ángulo sea mayor, entonces voy a tener una mayor contribución en el eje Y y me va a disminuir la contribución del empuje en el eje X, ¿ya? Entonces eso me va a disminuir levemente la sollicitación y me va a aumentar levemente la resistente. Pero no es tan efectivo. Lo más efectivo es aumentar el peso del muro, ¿ya? Que si se fijan en la mayor parte de mi normal, de mi resistente, y lo mismo en el momento, ¿ya? Entonces lo ideal sería probablemente, quizás este 1 metro hacerlo más grande, cosa que el muro pese más y se va a volver más estable. ¿Ya? Y llegar al punto en que esto nos dé unos 5 justo. Entonces aquí el diseño del muro va a estar controlado por el deslizamiento. Y este deslizamiento lo va a dar netamente el empuje del agua. ¿Ya? Y la idea de la pregunta 2, que es considerar el mismo muro, para hacer análisis estático y sísmico, la idea es que veamos los 3 casos. El caso estático sin agua, el caso estático con agua y el caso sísmico. Y así van a poder ver, comparar los 3 factores de seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿hay dudas en la pregunta 1? Respecto al empuje del agua. ¿Todo bien? Sí, no. Sí, todo bien. Ah, perfecto. Vamos a la otra entonces, más entretenido. Ya, P2. Considere el muro de la figura 1, despreciando el nivel freático, y determine la estabilidad estática y sísmica. Luego comente acerca de los resultados obtenidos. Ya aquí se me olvidó poner que el KH es 0,2, ¿ya? Y el KB es 0. Entonces, vamos con la P2. Entonces, la misma geometría anterior, pero sin la presencia de agua. Tenemos KH, tenemos KB. Vamos a partir haciendo el análisis sísmico. Y cuando lleguemos a la parte de sacar el brazo, vamos a hacer el estático, ya que va a ser súper simple hacer el estático en este caso. Además, tenemos todo calculado de la pregunta 1. Ya los factores, los coeficientes de empuje lateral, porque son los mismos, ya, independiente del agua. Entonces vamos para adelante. Ya, vamos con el caso sísmico, que es el interesante. Entonces tenemos un KH, que el KH es una fracción de la aceleración máxima en la dirección horizontal. ¿Ya? Estos KH están definidos en una norma que no recuerdo el número exacto en este minuto, pero están y dependen de la zona geográfica, ¿ya? ¿Se acuerdan que la 433 está dividido en 3 zonas? Yo creo que ya lo vieron eso. Ya mientras más cerca de la costa hay mayor aceleración y viceversa, si nos vamos hacia el otro lado, hacia la cordillera. Y además existe un nivel de deformación, pero ese no es importante para usted ahora, ¿ya? Entonces, yo en este caso puse 0,2, que es como de lo más severo, y vertical 0. Ya aquí hay hartos comentarios acerca de esto, ¿ya? Porque en general nunca se considera, al menos acá, porque en teoría que sea
una aceleración hacia arriba va a hacer que haya menos peso. Entonces como que va en contra de la solicitante, pero igual sería bueno considerarlo. De hecho, creo que ahora último se está empezando a considerar en los diseños de muro y tranque y todo eso. O se está evaluando considerarlo, ¿ya? Pero claramente el más desfavorable es este, ya que tiene un efecto que ahí van a ver más adelante cuando terminemos, que es claro sobre la estabilidad, ¿ya? Entonces, vamos para adelante. Bueno, para esto vamos a ocupar la ecuación del coeficiente de Mononobe y Okabe, ¿ya? Y esta ecuación nos pide un chi, o no me acuerdo cómo se llama esta letra, pero es como un tridente. Y bueno, esta es una fórmula súper simple que es el arco tangente del KH dividido en 1 menos KB, ¿ya? Este nos va a dar un ángulo que se va a ingresar en la ecuación de Mononobe y Okabe que la vieron con el profe, ¿sí? ¿Todos saben cuál es la ecuación? Es la misma que la de Coulomb, solo que tiene agregado en ciertas partes unos cosenos del tridente y sumado en algunas partes, ¿ya? De hecho, si esto es 0, la ecuación queda igual que la de Coulomb. Ya, pero fíjense, solo por el efecto del sismo ya el empuje lateral, el coeficiente de empuje lateral subió de 0,288 y algo, creo que era. 0,287 a 0,429. Ya, subió harto. Solo por considerar el KH02. Ya. Entonces, ya con el K activo sísmico, podemos calcular el empuje activo sísmico, que es 1/2 del gamma del suelo por H por el coeficiente lateral, y aquí se agrega un 1 menos el coeficiente vertical, que en este caso es 0, entonces no me afecta. Y si sacamos el empuje, nos va a dar 32,85 kilonewton por metro lineal. ¿Ya? Bastante mayor que en el caso del agua. Pero claro, este es más comparable con el estático, que lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, aquí está. Entonces, este empuje tiene un punto de aplicación que es distinto al caso estático, porque se supone que esto es como un triángulo inverso más el normal, ¿ya? Pero aquí el profe les puso la fórmula con la que se saca mucho más fácil, ¿ya? Pero para sacar este punto de aplicación en el eje Y necesitamos el empuje activo sin el símbolo, ¿ya? Entonces, como nosotros teníamos el KA, el K el coeficiente lateral activo de la pregunta 1, que es el misma figura, mismo todo, mismas propiedades, entonces nos sirve. Es un medio del gamma por el h cuadrado por K y nos da 22,01 kilonewton. Si se fijan, hay 10 kilonewton de diferencia, o sea, es prácticamente aproximadamente un 30%, no, más, po. Bueno, harto mayor. Y como pueden ver la diferencia, aquí sacamos el delta S, que es el que nos pide la ecuación, que ahí me faltó el delta, ¿ya? Que es la diferencia entre el empuje activo sísmico y el empuje activo normal, y nos da una diferencia de 10,84 kilonewton. Yo reemplazo la formulita, que es h tercios por el empuje activo más 2h tercios, que ese 2h tercios al final viene ese como triángulo inverso, por el delta entre el empuje sísmico y el normal, partido en el empuje sísmico. Y nos va a dar 1,33 metros. Entonces, mi punto de aplicación Y del empuje activo sísmico va a ser HS. Y X va a ser 1,6, que es la base del muro, menos la altura por la tangente de eta. ¿Ya? Y eso nos va a dar 1,46 metros en el eje X.
Entonces aquí ya tenemos el punto de aplicación del empuje sísmico, ¿ya? Y para el empuje activo va a seguir siendo el mismo punto de aplicación de la pregunta anterior, ¿sí? Entonces, ya tenemos todo con eso para hacer el análisis de estabilidad. Entonces, partamos con el caso estático y sísmico. A la izquierda está el estático, a la derecha el sísmico, y voy a ir haciendo los mismos cálculos para que vayan viendo las diferencias al tiro. Entonces, descomponemos el empuje activo en X y en Y para el caso estático y sísmico, ¿ya? Después el peso del muro para ambos es el mismo. Y bueno, calculamos la fuerza normal para poder sacar la fuerza de roce en la base del muro. Entonces la normal va a ser el peso más el empuje activo en la dirección Y, ya que aquí no hay agua, no hay nada extra que me genere una carga en la dirección Y. Entonces la suma de estas dos va a ser mi normal y va a ser 106.18. El mismo análisis para el caso sísmico va a ser el peso más el empuje activo sísmico en la dirección Y, 110. Si se fijan, hasta ahora las diferencias son relativamente bajas. Si calculamos el ratio nos da 74,35 y 77,35. O sea, la diferencia muy baja. Ahora, si hacemos el análisis al deslizamiento, nos vamos a dar cuenta que el empuje en X es mucho menor en el caso estático, ¿ya? Eso nos va a llevar a tener un factor de seguridad al desplazamiento mayor en el caso estático que en el sísmico. Entonces aquí ya tenemos un efecto. Por efecto de considerar el sismo ya vamos a tener una disminución de nuestro factor de seguridad, pero a la vez, para el caso sísmico, el factor de seguridad objetivo es 1,1 en general, ¿ya? Entonces, por eso aquí uno busca 1,5 sabiendo que este va a ser menor, pero buscando un 1,1. Entonces ahí uno tiene que ver cuál de los dos va a controlar, en ambos casos, deslizamiento o volcamiento. Para el volcamiento, lo mismo que antes, el peso por 1,6 medio, ya que es simétrico, sigue siendo el mismo brazo de antes, más el empuje activo en Y por X, que es el X que calculamos en la P1, que era 1,5, y eso me da un momento resistente de 91.03 kN por metro lineal. Ahora calculamos la del empuje sísmico y es lo mismo, solo que el empuje activo sísmico en Y va por el X que determinamos para el activo sísmico, que es 1.46. Y nos da un momento resistente de 97.01 kN por metro lineal. Ahora vamos por el solicitante. ¿Ya? El momento solicitante va a ser el empuje activo en X por el Y que calculamos en la P1, que era 1 metro. Entonces va a ser el mismo valor del empuje activo, 20,22. Y si nosotros hacemos la división entre las resistentes y las solicitantes para determinar el factor de seguridad del volcamiento, nos da 4,5. O sea, está más que bien. Y ahora analizamos para el caso sísmico, que es nuevamente lo mismo que en el lado izquierdo para el caso estático, pero considerando los brazos del sísmico y los empujes del sísmico, vamos a tener... aquí me equivoqué, eso era X. ¿Ya? Nos va a dar que los momentos solicitantes son de 40.14 kN. El cálculo está bien hecho, sí. Solo me equivoqué en anotar. Y nos va a dar un factor de seguridad al volcamiento de 2.41. Entonces, aquí se ve un efecto claro de una reducción del factor de seguridad debido a que, uno, este empuje es mayor y además este brazo es más grande, porque está más arriba, es 1,33 y en el otro caso era 1. ¿Ya? Entonces la solicitante es mayor porque el punto de aplicación es más arriba. ¿Ya? Y se fijan, el volcamiento controlo respecto al deslizamiento. Ahora, si recuerdan, primero que todo, ¿hay alguna duda hasta aquí respecto del análisis sísmico?
Todo bien, dice Pablo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, por pequeña que sea? Ya, entonces, vamos a hacer un análisis de el auxiliar completo, por así decirlo, ¿ya? Si se fijan, tenemos la misma figura, la misma geometría del muro para ambos casos, ambas preguntas, y tenemos tres casos, ¿ya? Tenemos el caso estático y sísmico, que si se fijan nos dan todos factores de seguridad que están sobre el valor objetivo, o sea, en teoría está perfectamente bien diseñado el muro y de hecho, o sea, no sé si esté bien diseñado porque está demasiado pasado de los factores de seguridad. Pero ahora, si analizamos el caso con nivel freático, nos damos cuenta que hay un factor de seguridad que está bajo. Entonces aquí es donde entra la importancia de los drenajes que tienen los muros, porque, por ejemplo, si este muro no tuviera un drenaje y llueve o pase lo que pase, esto se llena de agua, vamos a pasar de una situación en que estábamos sobrados de cariño, ya, con factores de seguridad muy grandes, vamos a pasar a un caso en el que estamos con un factor de seguridad que se está acercando a la inestabilidad, ya que va a dejar de ser seguro. Entonces, si ese dren no funciona, o ese dren se tapa, o ese dren no existe, y justo hubo una lluvia así torrencial, de esas que ya no pasan, o estamos en el sur, por ejemplo, que llueve mucho, vamos a hacer que nuestro muro pase de una condición no segura, y imagínense en esta condición llega a haber un sismo, el muro se fue. ¿Ya? Entonces, por eso podríamos decir que en este caso, el caso con agua es el más desfavorable, ¿ya? Pero en general uno nunca quiere tener un nivel freático de esta forma. Uno quiere que si hay agua, haya flujo de agua por un drenaje y evacuarla lo antes posible porque el impacto que tiene sobre la estabilidad de los muros es muy grande, como pudieron ver aquí, ¿ya? Que incluso es mucho más fuerte el impacto que el de un sismo, que no debería ser. Entonces, por eso se ven muchos sistemas de drenaje en los muros que son vitales para los diseños, ¿ya? Y siempre hay que tener cuidado con que los drenes funcionen, porque si ese drenaje no funciona, el muro probablemente va a ser inestable en el caso de presencia de agua, ¿ya? Y no sé, eso era un auxiliar súper cortito para no darle la lata, pero sí, o sea, existe, pero ya ahí es mucho más complicado porque el agua, cuando hay aceleraciones, como que se va en contra de la aceleración. Igual se puede, pero tendría que estar como sumergido entero en agua. Pero no les van a preguntar eso en el ejercicio, eso ya es más complejo. Les van a preguntar ejercicios como este, que son relativamente simples y rápidos de calcular. Pero de que hay. Creo que una vez se hizo uno, pero fue en un control de los antiguos que tenían como 10 horas para hacerlo, entonces ahora como el tiempo es acotado, profe, o sea, yo siento que se ha enfocado en hacer preguntas más simples, pero enfocadas a lo fundamental. Ya, bueno. Ya, eso es porque, bueno, esto, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de, creo que eso lo ven, es lo primero que se ven fluidos, creo, que cuando hay una superficie sumergida en el agua y queremos sacar el empuje sobre una superficie, esta se aplica de manera perpendicular a la superficie. Y al final lo que yo hice aquí fue determinar como el prisma de presiones, ¿ya? Pero lo que yo estoy sacando es en la cara, o sea, en la parte superior de la cara, la presión en la parte inferior, y esa presión se distribuye sobre toda esa superficie, inclinada. Entonces, cuando yo quiero sacar como el área del prisma de presión, en este caso, yo tengo que esta carga distribuida está sobre ese largo, no sobre la altura. Igual en este caso el ETA es súper chiquitito, pero igual afecta muy poco, pero afecta. Pero eso, tendrían que ver ahí
sus recuerdos de fluido para calcularlo. Yo tuve que hacerlo, por si acaso, para que no se asuste. Y ese gamma es el del agua, acuérdense. ¿Sí? ¿Entendiste, Consuelo? Perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda? Eh, Orlando, sí, debería ser algo similar a esto. Obviamente otra geometría, quizás tenga inclinación, no sé. Pero algo así. El auxiliar salió de 45 minutos. Cortito. No sé si tienen dudas, los 15 minutos que nos quedan, lo que sea. ¿No? Lo dejamos hasta aquí. Ustedes deciden. Ya, perfecto. Ya lo dejamos hasta aquí entonces. Eh, no se asusten con esta materia, relativamente fácil. Si tienen dudas respecto a si están calculando bien los factores de seguridad, calculen lo de las dos formas que ustedes estén dudando y se quedan con el menor, porque siempre el más desfavorable es el que uno tiene que considerar. Ahora, eso no quiere decir que consideren cualquier cosa, ¿ya? Dentro de la lógica de fuerza resistente, fuerza solicitante. Y recomendación para el estudio. Yo creo que en este caso hacer ejercicios que tengan distintos planteamientos, por ejemplo, que tenga empuje pasivo, que ese sería como el caso más complejo que dudo que les vaya a salir, pero igual, pues, así sueltan la mano y después cuando vean el problema van a saber cómo abordarlo al tiro. Así que eso es, para este caso es práctica. Y claro, ahí tener conciencia de, por ejemplo, los ángulos de inclinación, que son detalles, pero son detalles importantes a la hora de hacer los cálculos, ¿ya? Pero eso, tener todo programado en un Excel, en la TI, en lo que sea, las ecuaciones, el chi o el tridente, ese que todavía no sé cómo se llama esa letra. Todo bien calculado, cosa que ustedes pongan los datos y le vaya dando los coeficientes y el resto del desarrollo relativamente rápido, así que eso. Y con todo, lo otro sí que les recomiendo que revisen o que hagan este análisis de descomposición de los ángulos para el caso pasivo, porque en el caso pasivo, o sea, uno igual tiene esta angulación, pero el delta del roce es para el lado contrario, ¿ya? Entonces, como que ahí hay que hacer la resta de delta menos delta, ¿ya? Así que ojo ahí. Creo que no lo puse en los auxiliares, pero bueno. Pero eso, en realidad es soltar la mano, echarle para adelante. Y ahí cooperarse entre ustedes también, pues. Si uno hace un ejercicio que vio que tenía algo especial, ahí se lo manda a los demás y estudien en grupo. Se les va a hacer más fácil. Eso, no tengo más comentarios. No sé si ustedes tienen alguno.